Bueno, buenas tardes, mi nombre es Leslie Penélope Juárez Gómez. Esta tarde voy a estar explicando, dando una plática sobre las sucesiones. Voy a iniciar, me voy a apoyar de este material que son unas plantillas de una pequeña presentación. Entonces me voy a apoyar con este material, son solamente así. Okay, entonces voy a comenzar. También me voy a apoyar con este pizarrón como material de apoyo para poder hacer una presentación. Ok. Creo que esto se otra vez. Okay. Voy a abarcar los temas y voy a analizar los siguientes puntos. Voy a estudiar lo que es y lo que debemos de entender por derecho sucesorio. ¿Ok? También vamos a estudiar lo que es la disposición de bienes para después de la muerte. Vamos a analizar el tema del testamento. Vamos a continuar con el tema de la capacidad para heredar, la institución del heredero y la sustitución del heredero. ¿Okay? Vamos a avanzar. Voy a empezar con el derecho sucesorio. Cuando hablamos del derecho sucesorio, tenemos que entender que es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan la sucesión hereditaria. Recordemos que hay derecho y obligaciones que no se extinguen con la muerte física de una persona, sino que trasciende. En este caso, los herederos, los legatarios, van a ser los que van a trascender en los derechos y obligaciones de esta persona, que vamos a llamar nosotros como decuyos. Estas reglas y estos principios son de lo que trata el derecho sucesorio. Algunos de los principios que rigen al derecho sucesorio es la libre testamentificación. ¿A qué nos referimos con esta palabra? Okay. Hay una voluntad por parte del decuyos en la sucesión testamentaria. Esa voluntad es personalísima. Esa voluntad se va a declarar de forma unilateral ante la presencia de un fedatario público llamado notario. Entonces es muy importante hablar de la capacidad. Acuérdense que la capacidad es un atributo para ser titular de derechos y obligaciones. En este caso nosotros vamos a distinguir la capacidad de testar por parte del decuyos, que en este momento vamos a verificar nosotros que él tiene que encontrarse en esta voluntad libre de cualquier vicio de consentimiento, y también la capacidad del heredero para adquirir. Acuérdense que a título universal, es decir, derechos y obligaciones, hablamos del heredero. Y cuando hablamos nosotros de título particular, nos estamos refiriendo a los legatarios. La sucesión legítima se va a presentar cuando no existe un testamento o es declarado nulo o es declarado ineficaz. O también se va a presentar cuando el testador no ha dispuesto todos sus bienes en el testamento. Entonces, lo que no se dispuso ahí se va a transmitir a través de la sucesión legítima o intestamentaria. Ok, ahora, la sucesión mixta. Actúan dos personas. En este caso hay una mezcla entre las libres testamentificación o la sucesión testamentaria y la sucesión legítima. Es decir, parte de los bienes del decuyos se transmitirán por conducto del testamento, y también parte de los bienes del decuyos se van a transmitir a través de la sucesión legítima. Okay, voy a continuar con esto. Voy a continuar con lo que son los principios fundamentales que rige el derecho sucesorio.
Lo primero que vamos a verificar es la titularidad del patrimonio del cuyus. Es decir, la regla general es que yo solamente puedo transmitir en sucesión los bienes que son de mi propiedad. Algunas formas de concebir la herencia son las siguientes. La herencia como tal, ¿sí se ve? Es la representación del de cuyos a su muerte. Por otra parte, como tal, cuando hablamos de esta sucesión, tenemos que referir a qué es parte del patrimonio. Tiene personalidad jurídica propia, la cual la vamos a disolver cuando se haga la respectiva adjudicación. El heredero es el continuador de la personalidad del de cuyos. ¿Ok? Al final va a adquirir sus derechos, pero también sus obligaciones, teniendo como límite lo que adquiera en la sucesión. No responderá nunca con su patrimonio. Otro punto importante es la separación de patrimonios del de cuyos y de los herederos. Okay. En este punto, como ya mencionamos anteriormente, hay una libre testamentificación. ¿A qué me refiero con esto? A que hay que tener la capacidad para elaborar un testamento, hay que tener la voluntad para transmitir nuestros bienes por conducto de este documento, que es el testamento, al cual se va a elaborar ante un notario público, además de la capacidad para heredar por parte de nuestros herederos que quedan a título universal, es decir, sus derechos y obligaciones, y los legatarios que van a adquirir a título patrimonial. Otro punto que nosotros vamos a destacar, o bueno, yo voy a destacar aquí, es bien la separación del patrimonio, ¿ok? Vamos a separar el patrimonio del de cuyos, del heredero, y vamos a colocarlo temporalmente como un patrimonio autónomo, hasta el tanto que no se haga la adjudicación de los bienes. Otro punto es que si yo acepto el cargo de heredero, lo acepto a beneficio de inventarios. ¿Ok? Vamos a acumular todos los bienes que entran a la sucesión y posteriormente vamos a hacer la respectiva repartición. Y también es importante resolver el tema de la conmorencia, la cual se va a presentar en los siguientes casos. Voy a poner un ejemplo. Lo voy a poner acá, ¿sí se ve? Ok, vamos a imaginar que ocurrió un accidente. Resulta y resalta que el señor A ha designado como heredero el hijo B y lo designó a través de un testamento ante un notario. Pero este señor A tenía dos hijos más que también los designó como herederos, el hijo C y el hijo D. La idea general en la sucesión es de que el heredero y el legatario suceda al de cuyos, no todo lo contrario. Pero si no se puede determinar quién murió primero, entonces de alguna manera esta persona no va a adquirir la calidad de heredero. Dentro de la conmorencia se estima que las personas murieron al mismo tiempo, entonces al no haber sucedido a su padre, entonces no se convierte en un heredero, lo que va a acrecentar que el patrimonio que van a recibir por herencia sus otros dos hermanos. En el tema de la premorencia se estima primero que uno de estas personas falleció en primer lugar. En caso de ser el de cuyos, aunque éste lo hubiese vivido algunos minutos, de alguna manera esta persona ya adquirió la calidad del heredero. Entonces sí va a heredar. Y como consecuencia de su muerte, quien va a heredar es el que le sigue, a quien él haya dejado su herencia. Estos son puntos importantes que tenemos que conocer cuando hablamos de la sucesión. Ok. Espero que me haya explicado bien. Vamos a explicar los principios fundamentales en la segunda parte.
la responsabilidad de los sucesorios. Ay, perdón, una pequeña interrupción. Ya, una disculpa, espero que esto no vaya a afectar, ¿ok? Voy a continuar con la responsabilidad de los sucesores respecto a las obligaciones hereditarias. Vamos con lo siguiente. El heredero va a responder en proporción a su haber hereditario. Esto es lo que nosotros conocemos como el beneficio de inventario. Por otra parte, cuando hablamos de la institución del legatario heredero, esta se va a presentar cuando toda la sucesión se reparte en legados. En este caso, el legatario heredero adquiere a título universal. Continuando con el mismo tema del legatario, este solamente va a responder por la carga impuesta por el testador, y en el caso de que no sea suficiente los bienes de la herencia, entonces subsidiariamente tendrá que apoyar a los herederos. ¿Okay? Voy a ver si puedo poner un ejemplo, a ver si me da el coco, ¿ok? Para ver si me logro explicar. A ver. Aquí tengo al heredero. ¿Okay? Heredero. El de cuyos fallece y en su testamento de cuyos designa herederos. Y estos van a adquirir derechos y obligaciones teniendo como límite nada más su haber hereditario. Hereditario. Por otra parte, cuando se comenta el heredero legatario es cuando el de cuyos ha transmitido la totalidad de sus bienes, o sea el 100%, a través de los legados. Aquí todos sus legatarios van a responder a título universal. Título, es decir, van a adquirir derechos, pero también obligaciones. Y en el caso del legatario, ahí está, universal. Nosotros sabemos que se va a heredar a título particular. La regla general es que solamente adquieren derechos, pero si del resto de bienes que conforman la sucesión no alcanza a cubrir las deudas pendientes, entonces el legatario va a tener que responder de forma subsidiaria con los demás herederos. ¿Ok? Subsidiaria con los demás herederos. Ok, voy a mandar una foto de esto. Ok, entendemos. Los herederos van a tener derechos de vender la parte alícuota. También a quién se le puede vender, a los demás herederos, o si ellos lo autorizan, a una tercera persona. Los herederos tienen los derechos del tanto. Asimismo, si un heredero ya tiene la posesión de un bien, entonces la puede conservar hasta en tanto se haga la adjudicación. Si existieran derechos que se opusieran, el heredero tiene derecho a nombrar un albacea o un interventor. Voy a tratar de ser clara con este tema. Podríamos ponerlo que voy a poner a el de cuyos primero. Acuérdense que el de cuyos es la persona que elabora el testamento o la persona que murió sin dejar un testamento. En este caso es sobre los bienes del de cuyos. Este heredero
ya anteriormente tenía la posesión de un bien del de cuyos. Esto significa que este heredero tiene el derecho a permanecer, conservar con la posesión del bien hasta que no se haga la adjudicación. O sea, este se puede quedar en la vivienda, lo que sea, porque tiene la posesión. De estos herederos, en caso de que alguno de ellos quiera transmitir su parte alícuota, lo va a tener que realizar o ver con los demás herederos, salvo que estos no acepten, entonces él podrá acudir con un tercero. ¿Ok? A esto se le podría conocer como el derecho de tanto, que estos no estén de acuerdo. Vamos a hablar de un albacea y de un interventor. Imaginemos que en la sucesión de Juana Pérez, dejó a varios herederos, dejó a 5 herederos. Son muchos hermanos, anteriormente así eran. De estos herederos, asignó a uno como albacea. 2, 3, 4, 5. Entonces, A y B aceptan la designación del albaceo, pero C y D no lo aceptan. A ver. Sí. Ok, a ver. Quiero ver si se ve bien ahí el pizarro. Sí, sí se ve. De estos asignó a uno como albacea. A y B aceptan la designación del albacea, pero C y D no la aceptan. En este caso, como el albacea también funge como heredero, pues tiene este cargo. Pero B y C tienen el derecho, que A, C y D tienen el derecho de nombrar un albacea, incluso de designar un interventor. O sea, la función va a ser revisar que el albacea cumpla con la función que le está asignando y que se le ha sido encomendada. Es cuando no están de acuerdo en lo que están haciendo o tienen desconfianza. El estado de la herencia. Vamos a mencionar que este se presenta de la siguiente manera: la herencia vacante, la herencia yacente y la herencia aceptada, la herencia divisa y la herencia indivisa. Okay. Ya me cansé. En la herencia vacante, resulta que entendemos que ha muerto el de cuyos. Ya murió, se petateó. Se murió el de cuyos. ¿Ok? En este tiempo en el cual se van a comparecer sus herederos, se va a mencionar que antes de la comparecencia de los herederos tenemos la herencia que vamos a llamar vacante. O sea, antes de que se reúnan. Vacante. También tenemos lo que es la herencia yacente, cuando de la convocatoria ya se reunieron, ya platicaron. Después de eso, repudiasen la herencia. Entonces, en este caso, la herencia es yacente. Si los herederos aceptan el cargo, entonces estamos bajo la figura de antelación, la van a aceptar a beneficio de inventario. En este caso, cuando el heredero acepta el cargo, estamos bajo la figura de la herencia vacante. No es cierto, es la herencia aceptada. Me equivoqué, perdón. La herencia que no ha sido dividida, que no ha sido fraccionada,
que sigue dentro de la masa hereditaria en su totalidad, vamos a hablar que es la herencia indivisa. Y la que ya se ha dividido y la que ya se ha partido o repartido se va a llamar la herencia divisa. Entonces, la herencia vacante, el periodo en la cual antes de que se lleve a cabo la primera reunión de herederos, ¿ok? La herencia yacente ha sido repudiada por los herederos. La herencia aceptada es cuando han aceptado su cargo de herederos a beneficio de sus inventarios. Y la herencia indivisa es aquella que no ha sido objeto de partición para la adjudicación de cada uno de los herederos. Y la herencia divisa es la que ha sido objeto de partición y va a ser repartida ante los herederos. Ahí están los 4 estados de herencia. ¿Ok? Continuando con esto, nosotros vamos a verificar que existe una disposición de bienes para la repartición de cuyos. Vamos a mencionar el tema de que cuando se realiza a través de la libre testamentificación, a través de la figura llamada disposición de... es cuando la persona... Vamos a ver la disposición de bienes para después de la muerte. En la sucesión testamentaria, cuando se puede dejar ante herederos y se puede designar también a legatarios. También tenemos que recordar que el heredero va a adquirir a título universal y el legatario a título particular. Si no se dejó testamento, este es nulo. Entonces vamos a hablar de la sucesión intestada o antitestado legítimo. En este caso solo se va a designar a puros herederos. Aquí no se va a estirar la figura del legatario. ¿Ok? Para que se tome en consideración. Vamos a continuar con lo que es la sucesión. ¿Ok? Vamos a hablar de que el testamento se va a verificar con lo siguiente. Es un acto jurídico en primer lugar y debe cumplir con los requisitos de existencia y de validez de este mismo. Este acto jurídico es unilateral porque la persona de manera voluntaria acude a hacer el testamento, ya que es personalísimo, lo que implica que no se puede hacer por otra persona, ni por un tercero, ni con carta poder, con nada, porque puede ser revocable en el aspecto de que es la voluntad del de cuyos y él la puede modificar y tiene que ser libre y solemne porque se va a hacer ante un notario, un fedatario público, y se debe elaborar por una persona capaz y se va a disponer de sus bienes y derechos de que de alguna manera no concluyen o no terminan con su muerte. El heredero tiene el testamento cumple con los siguientes elementos de existencia: la declaración unilateral de voluntad y el tema de la solemnidad. Cuando hablamos de la declaración unilateral de la voluntad, hablamos que se dispone de los bienes y derechos y su principal objetivo es cumplir con los deberes después de la muerte. Y la solemnidad implica que solo el testamento se puede realizar de conformidad con lo que se establece ante la ley, de acuerdo a las normas. ¿Ok? Ok. La segunda parte del testamento. Dentro de los elementos de validez del testamento voy a mencionar los siguientes temas: el tema de la capacidad, la ausencia de vicios, del consentimiento y la forma que debe de revestir el testamento. ¿Ok? Con lo que respecta a la capacidad,
se debe mencionar que debe de ser una persona mayor de 16 años y la persona que se encuentre en un estado de intervención en intervalos que tenga lucidez, o sea, que no esté ausente de sus sentidos. También debe recordar que es personalísimo y no se puede realizar ni por representantes legales ni por apoderados legales. El testador tiene que acudir de forma personal ante el fedatario público, el notario. Por otra parte, dentro de los elementos de validez se deben de destacar la ausencia de vicios del consentimiento, como son el tema del error, dolo, violencia. Esto puede hacer que se anule la voluntad del decuyos. Por ejemplo, si el decuyos fue obligado a elaborar el testamento, entonces hay una ausencia de vicios del consentimiento. Si el testador fue engañado, si el testador fue manipulado, si el testador fue obligado por violencia física o moral, esto va a anular el testamento. Otro punto importante es la causa o el motivo del testamento, porque tiene que ser lícito. Una cuestión no lícita o una cuestión que vaya en contra de la ley, se va a anular el testamento. Por ejemplo, que el decuyo diga que se debe de cumplir con alguna condición que consista en alguna acción de alguna cosa que esté fuera de la ley, un acto deliticio. También la forma en la que se realiza este contrato es una forma solemne, porque se debe de acudir ante un fedatario público, un notario. Sé que parezco disco rayado, pero pues es muy importante esto. Y se debe de tener con testigos, ¿ok? Estos son los puntos que yo consideré más importantes dentro del testamento. Y se debe de señalar que es un acto jurídico unilateral, personalísimo, irrevocable, libre y solemne, por el que una persona es capaz, dispone de sus bienes y derechos, que no termina con su muerte. Y el testador hace válidos sus derechos y para seguir después de su muerte. ¿Okay? También se puede mencionar la normativa fuera de la ley, la ausencia de vicios y la forma. La capacidad, la ausencia de vicios y la forma, que son los elementos de validez. Ahora voy a mencionar lo que es la capacidad para heredar, ya dando la página de los requisitos del testamento. Esta forma es concebida por la legislación del registro civil, sin importar las personas, la nacionalidad, la edad que puedan ser herederos, con ciertas limitaciones que marca la ley. Algunas formas de incapacidad para heredar son cuando se carece de personalidad jurídica. Entonces, en este caso, la persona no puede ser titular del derecho o obligaciones. Otro punto es cuando hay una presunción contraria a la validez del testamento. En este caso, esa disposición, esa persona que está en contra de la voluntad del testador no podrá ser designado como heredero. También hablamos de la utilidad pública. Es decir, que si una persona pretende dejar en herencia algún bien que es de dominio público, pues no lo van a poder hacer, no va a poder suceder. También en algunos casos, cuando existe falta de reciprocidad internacional, aquí podría ser que en un país árabe se le impide a los mexicanos la capacidad para ser herederos en esa reciprocidad internacional. Nosotros podemos actuar en consecuencia y no permitir que un extranjero en la cual en su país se nos impide la calidad de ser herederos en esa reciprocidad, nosotros también no tendrán la capacidad para tener herederos aquí en nuestro país. También por incumplimiento de algún cargo conferido en el testamento.
ese ya sería otro tema de las modalidades para establecer si no se cumpliera con alguna condición que estipuló en el testamento. Nos encontraríamos bajo el supuesto de que existe la incapacidad para ser el heredero. También mencionamos por la indignidad o delito. Entonces el heredero cometió una afectación, un delito en contra del de cuyos. Si esto se lograra demostrar, entonces pues no tendrá la capacidad para poder heredar, no podrá heredar lo que se le haya dejado. También hablando de los elementos de las causas de la restricción, de la legitimación para heredar, voy a mencionar lo siguiente. La falta de ejercicio de la acción declaratoria. Todos los puntos que se mencionaron anteriormente, la falta de personalidad, la presunción contraria del testamento, la utilidad pública por reciprocidad internacional y por el incumplimiento de algún cargo o por haber cometido algún delito, de alguna manera se debe de cometer alguna acción declaratoria ante la sucesión para que el juez lo tome en consideración y si se acredita pues de alguna manera declarar una incapacidad. Otro punto es el perdón del autor de la herencia, es decir, aunque se cometió una falta en contra del de cuyos, o podrá tener un perdón expreso dentro del testamento, o también existen documentos que acreditan hechos que demuestren que el testador ha otorgado el perdón a este heredero que lo perdonó. La prescripción para la cual nosotros podremos iniciar la acción declaratoria son 3 años cuando versa sobre intereses privados, y cuando versa con intereses públicos se va a llamar imprescriptible. Ok. La prescripción es de 3 años de interés privado, imprescriptible de interés público. Voy con la institución del heredero. El heredero va a ser la persona que va a ser designada dentro del testamento, que de alguna manera además tiene la capacidad de heredar. Okay. Algunas características que yo considero importante que debe tener el heredero: debe de existir una coexistencia de herederos testamentarios como herederos legítimos. Ambos pueden subsistir. Otro punto importante es que si en un importante no se designaron herederos, este testamento sí tiene validez. Si el testamento no contiene institución de heredero, pues entonces se debe de regir por las disposiciones testamentarias del heredero legítimo para que nosotros lo tomemos como en consideración. Okay. El heredero es la persona nombrada en el testamento y debe tener la capacidad para ser heredero. Alguna de las características del heredero es que puede coexistir de herederos testamentarios, o sea, que fueron designados en el testamento, o los herederos legítimos. El testamento sin heredero sí tiene validez. Si el testamento no contiene la institución del heredero, debe cumplirse por disposiciones testamentarias por heredero legítimo. Okay. Vamos a mencionar que las formas de designar el heredero para mí son las siguientes. Voy a empezar por la nominal, que es por el nombre y los apellidos. En el testamento hay que poner los nombres. Designo como heredero a Leslie Penélope Juárez Gómez. Otra forma de designar al heredero es a través de un seudónimo, de algún apodo, o también características o circunstancias. Le dejo a Carlangas, mi compadre, el departamento de Loma Bonita. Le dejo a mi tía la chismosa el terreno fulanito de tal. Como uno los conozca. Pero también se debe mencionar que si la persona es incierta y no se puede especificar o diferenciar de otra, entonces se anula. Porque algunos criterios de representación por lo que respecta a la institución del heredero se destacan las siguientes.
El heredero de cosa particular es legatario. Son los criterios de interpretación. El heredero de cosa particular es legatario. Si yo dejo a título particular una cámara a mi sobrino Juan Pérez, entonces Juan Pérez va a ser un legatario. El legatario de una parte alícuota es el heredero. Dejo como mis legatarios a Hugo, Paco y Luis de la totalidad de mis bienes. Hugo, Paco y Luis son de alguna manera, tienen ese legado alícuota. En este caso, este legatario de esta parte alícuota es el heredero. Es decir, adquiere derechos, pero también obligaciones. Lo designado sin especificar qué van a adquirir, entonces se va a entender que van a adquirir prohibidizo y por partes iguales. Los parientes, los ascendientes, los hermanos deben seguir las reglas de la sucesión legítima que se van a mencionar después. También otro criterio son las designaciones colectivas. Estas se entienden en una institución individual. O sea, al final a cada heredero se le va a hacer la adjudicación de la parte que le corresponde a la herencia. O sea, su parte que le corresponde se le va a dar. La sustitución del heredero se va a suscitar cuando una vez se haya designado un heredero, en este caso porque falleció antes del testador o porque el heredero no cumplió con la condición que el testador le fijó, o es incapaz de heredar o repudió la herencia. En este caso, si murió antes, si repudió la herencia o si no tuvo la capacidad, entonces tenemos que sustituir al heredero. ¿Cuáles son las posibles sustituciones del heredero que reconoce el derecho positivo mexicano? Hablamos de las que son permitidas. La sustitución vulgar, que es a falta de un heredero, es sustituido por otro. También está la recíproca. En el testamento es designado un heredero y al mismo tiempo otro. O sea, dejo como heredero a mi hija Leslie Penélope Juárez Gómez, quien repudia la herencia. De ser repudiada la herencia por él, pasa a tomar el puesto mi hija, la siguiente. Las sustituciones que son prohibidas son las siguientes. La sustitución fideicomisaria. Es decir, que se asigna a un heredero como fideicomisario en un fideicomiso, es decir, como un beneficiario. También se encuentra prohibida la sustitución pupilar, porque hasta cierto punto puede haber cierto conflicto de intereses. Está también el punto más importante que se debe tomar en consideración. Si existe este conflicto de intereses, el pupilo pudo haber sido obligado por su tutor. También no es sustitución el tema de cuando la herencia la nuda propiedad al padre, usufructo al hijo. En este caso se va a transmitir la nula propiedad el usufructo vitalicio. Entonces la herencia de la nula propiedad al padre, el usufructo al hijo, no constituye como tal una sustitución, porque con la muerte del usufructario la nula propiedad de alguna manera se convalida o se extingue en el tema en particular, la sustitución del heredero. En este caso se debe de mencionar que el heredero tiene derecho a crecer. Esto significa que el derecho a crecer, que a falta de un heredero o si este heredero llegase a ser incapaz, se aumentaría la posición intestamentaria del heredero. El heredero promuerto, pues sucediera lo mismo. Ahorita voy a explicar esa parte de la persona que renuncia y del heredero promuerto.
Entonces voy a hablar primero. Ok. Voy a borrar aquí. Me gusta mucho el nombre de Juan, entonces vamos a poner Juan muere y designa como herederas a sus 3 hijas. Susana, Elizabeth y Carmen. Estas son herederas por partes iguales. Entonces cada una del 100% van a tener un 33.33% cada una. Entonces Susana no quiere la herencia, pero Susana tiene 2 hijos. Se debe tomar en consideración que Susana hereda por la cabeza. Si ella repudiara la herencia, entonces los hijos de Susana pueden reclamar la parte que le corresponde a su mamá. En este caso se hablaría que estos heredan por estirpe. Si no fuera el caso de que tuviera hijos, entonces lo que repudia la sucesión en el caso de Susana, entonces las otras 2 hermanas tendrían un 33.33%. Pero como Susana repudió, entonces lo que le correspondería a Susana va a aumentar la propiedad de las otras 2 hermanas, de Elizabeth y Carmen. Entonces esto las dejaría a ellas 2 con el 50% de la herencia a cada una, en caso de que no tuviera hijos tampoco. Este es un ejemplo. Entonces, de lo que hablamos o de lo que comenté hoy es del derecho sucesorio. Voy a dar un breve resumen de todo lo que traté de decirles hoy. Del derecho sucesorio, en este punto son el conjunto de principios, el conjunto de reglas de la naturaleza jurídica que regulan la sucesión testamentaria. Cuando hablamos de la sucesión, hablamos de una sucesión que se va a hacer a través de un documento llamado testamento, en el cual tenemos un testador y tenemos herederos y legatarios. O también cuando no existe testamento o cuando es declarado inoficioso, hablamos de la sucesión legítima. Aunque exista la posibilidad de una sucesión mixta que toma elementos de la testamentaria o intestamentaria, nosotros hablamos de unos principios fundamentales que rigen el tema de la sucesión, hablando de la titularidad del patrimonio del decuyos para hacer y transmitir los bienes después de su muerte. Para esto se supone que debe ser el propietario. Otro punto importante es la capacidad para elaborar el testamento y que deba ser elaborado sin haber tenido algún vicio del consentimiento. Además, una separación del patrimonio patrimonio de decuyos. También, por supuesto, si el heredero acepta nombramiento, el heredero va a aceptarlo a beneficio de inventarios. También hablé de la responsabilidad de los sucesorios, señalando que el heredero va a responder a su heredero a título universal, responde con derechos y obligaciones y acepta la herencia a beneficio del inventario. Cuando toda la sucesión se reparte a través de legados, entonces hablamos de la figura desde el heredero, que responde como si fuera un heredero, mientras que el legatario de alguna manera adquiere a título particular, salvo cuando el patrimonio del decuyos no alcanzará para cumplir con las obligaciones, entonces pues va a ser subsidiario de los otros herederos. Algunos de los derechos de los herederos son vender la parte alícuota, al derecho del tanto, a la posesión del bien, hasta que se haga la adjudicación, ya nombrar un albacea o un interventor. Hablamos también del estado de la herencia, mencionando la herencia vacante, la herencia yacente, la aceptada, la divisa y la indivisa. También continué con la disposición de los bienes,
para después de la muerte. Y en particular hablamos de 2 puntos en este punto, que es la sucesión testamentaria a través de un documento de naturaleza unilateral personalísimo y el que puede ser revocable. Y hablamos del testamento. Y también tenemos de la otra sucesión que es intestada y la conocemos como legítima. Dentro de la sucesión testamentaria tenemos la institución del heredero y legatarios, mientras que la sucesión legítima solamente tenemos la sucesión de herederos. Lo que respecta al testamento, pues ya mencionamos que es un acto jurídico de naturaleza unilateral, personalísima, revocable, libre y solemne, por la cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos que no van a terminar con su muerte, va a trascender después de su muerte. Los elementos de existencia del testamento, la declaración unilateral de voluntad, el elemento de la solemnidad, así como los elementos de validez, como lo es la capacidad, la ausencia de vicios y la forma. Cuando hablamos de la capacidad, hablamos mayor de 16 años o las personas que se encuentran en sus 5 sentidos y que tengan intervalos lúcidos. Es personalísimo y no se puede realizar por conducto de la persona, del decuyus, del testador, porque si no se vuelve inválido. Y hablamos de los elementos de validez y no se debe de hacer con vicios. El dolo, el error y la violencia anulan el testamento. La forma debe ser solemne y se debe realizar ante testigos. Recordando también que debemos tener la capacidad para heredar. Es la facultad que confiere la norma para que los herederos puedan adquirir la propiedad sujeto a la sucesión con las limitaciones que marca la ley. También hablamos de la institución del heredero. Esta es una parte importante porque cuando hablamos del heredero hablamos de aquella persona que es nombrada en el testamento para heredar los bienes del decuyus, o en su momento no haber sido designado en el testamento, pues entonces hacemos la partición a través de la sucesión legítima. También mencionamos cómo opera la figura de la sustitución del heredero. Cuando es designado, primeramente fallece antes del testador, o cuando no cumple con una condición que le fijó el testador, o se vuelve incapaz para heredar. Estos son los 6 puntos que trate de abarcar para la exposición, la presentación, y pues espero que cualquier retroalimentación me sea llegada amablemente y se me refuerce en los puntos en los que deba trabajar más. Y pues muchas gracias.